Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. Hoy aquí junto a esta orquídea hermosa vamos a continuar viendo temas relacionados con la derivación implícita. Así que ¡vamos! Bueno, vamos a ver algunos otros temas relacionados con el de derivación implícita. Aquí les he dibujado una hermosa gráfica de esta ecuación. Raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de y al cuadrado igual a 4. Como se parece a un astro o a una estrella, se llama asteroide. Asteroide. Y bueno, nos vamos a preguntar varias cosas. Una que me voy a preguntar en primera instancia es dónde quedan las puntas del asteroide, ¿sí? Obviamente que veo que quedan como sobre los ejes. Entonces hagamos eso. Si x es igual a 0, miramos la ecuación y convertimos esta x en un 0, entonces solamente nos queda raíz cúbica de y al cuadrado igual a 4. ¿Sí? De ahí sale obviamente que y al cuadrado es igual a 4 al cubo. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y por lo tanto y es igual a más o menos 8. Es decir que aquí, y porque hay dos yes, porque hay una arriba, perdón, aquí queda 8 y aquí queda menos 8. De una manera semejante, si y es igual a 0, obviamente que si se reemplaza aquí y por 0, nos queda raíz cúbica de x al cuadrado es igual a 4, y siguiendo un razonamiento totalmente análogo, x es igual a más o menos 8. Así que aquí va a quedar el 8 y aquí va a quedar el menos 8. Otra cosa que se me ocurre es calcular dónde hay una pendiente, donde queda como una tangente cuya pendiente sea de ángulo de 45 grados, en realidad menos 1, ¿sí? Parece que hay no solamente este lugar, sino también hay este lugar, ¿no? Entonces tendremos que averiguar eso. Entonces, para eso está la derivación implícita, obviamente. Voy a reescribir la ecuación y me queda x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual a 4. La estoy reescribiendo. Derivo implícitamente, entonces me queda 2 tercios x a la 2 tercios menos 1, o sea, menos 3 tercios, es decir, a la menos 1 tercio, más 2 tercios de y, lo mismo a la menos 1 tercio por y prima, igual a 0. Multiplico esto por 3 medios y así cancelo este con este, y aquí nos da 0 del otro lado, y nos queda más sencillo. Por lo tanto me queda y a la menos 1 tercio, y prima, y pasando el x al otro lado me queda menos x a la menos 1 tercio. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso quiere decir que este lo podemos pasar a dividir y me queda y prima igual a menos x a la menos 1 tercio dividido por y a la menos 1 tercio. Y si lo piensan un poco, eso significa lo siguiente. Eso significa menos raíz cúbica de y sobre raíz cúbica de x, porque está a la menos, ¿no? A la menos 1 tercio. Y en últimas, y prima es igual a menos raíz cúbica de y sobre x. Y como nos hemos puesto la idea de que esto nos dé
queremos averiguar los puntos donde la pendiente de la tangente sea igual a -1, pues igualamos esto a -1. Y entonces si lo igualamos a -1, nos queda simplemente que raíz cúbica de y sobre x, esto es raíz cúbica, me estaba equivocando, es igual a 1 al multiplicar por -1. Si elevamos a la tercera potencia, nos queda obviamente que y sobre x es igual a 1 y por lo tanto y es igual a x. Así que en los puntos en donde la pendiente de la recta tangente es igual a -1 son puntos que quedan en la recta y igual a x. Y entonces, para saber cuáles son, cogemos la ecuación original y reemplazamos a y por x. Y entonces, ¿qué nos queda? Si reemplazo y por x en esa ecuación, me queda raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x al cuadrado es igual a 4. ¿Sí o no? De donde sale que 2 raíz cúbica de x al cuadrado es igual a 4. Y pasando el 2 a dividir, me queda obviamente que raíz cúbica de x al cuadrado es igual a 4 dividido por 2, es decir, 2. Lo elevo al cuadrado y me queda que x al cuadrado es igual a 8. Y por lo tanto, x es igual a más o menos raíz de 8. Raíz de 8, que es lo mismo que más o menos 2 por raíz de 2. ¿Por qué? Porque 8 es 4 por 2 y se puede sacar ese 4 y queda convertido en un 2. Así que lo que hemos visto es que aquí, en donde la pendiente es -1, es en 2 raíz de 2, y el otro punto que hemos encontrado es este, que es -2 raíz de 2. ¿De acuerdo? Y como ahí x es igual a y, pues las coordenadas son las mismas en ese caso. Y hemos resuelto este interesante problema empleando derivación implícita. ¿Sí? Aquí tengo un problema de curvas ortogonales. Pensemos en esta ecuación, y igual a c por x al cuadrado. Esto en realidad se llama una familia de curvas. No es una sola curva, sino es un conjunto de curvas. ¿Sí? Si por ejemplo c es igual a 1, entonces tenemos la ecuación y igual a x al cuadrado, que es la típica que súper conocemos, ¿no? Esta es c igual a 1. Pero si c es igual a 2 es más cerrada, sería algo así. Y si c es igual a 3, aún más cerrada. Si c es igual a 1/2 es más abierta. Si c es igual a 1/4, todavía más abierta. Si c es igual a 0, pues tenemos la constante y igual a 0. Si c es un número negativo, tenemos una serie de curvas hacia abajo, ¿no? Como estas que estoy dibujando. Entonces, lo que quiero que ustedes retengan es que esa ecuación en donde aparece una c, de acuerdo al valor de c se dibuja la curva, y lo que aparece es una familia de curvas. ¿Sí? Bueno, y ahora nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver que hay unas curvas, otras curvas, que son estas: x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a k, que también es una familia de curvas, tanto esta como esta. Tienen la propiedad de que cuando intersecan a esta familia de curvas hacen ángulo recto, es decir, que tienen tangentes perpendiculares. Pero entonces quiero repasar una cosa, lo de rectas perpendiculares. Creo que ustedes se acuerdan de esto. Si una recta L1 es perpendicular a una recta L2,
Entonces eso significa que la pendiente de la primera es igual a menos 1 sobre la pendiente de la segunda. O pasando este M2 al otro lado queda M1 por M2 igual a menos 1. Es decir, que dos rectas son perpendiculares, ¿sí?, cuando sus pendientes al multiplicarse dan menos 1. Aquí voy a pintar, por ejemplo, una recta cualquiera, ¿sí?, que tenga la ecuación y igual a m1x más b, donde b es este intersecto con este corte con el eje y. Y voy a pintar otra recta, pero que sea perpendicular a esa, como por ejemplo esta. ¿Sí? Y aquí se ve que hacen ángulo recto. ¿Sí? Esta que tenga como ecuación y igual a m2x más b2, donde b2 es el corte con el eje y, este es b2, el otro era b1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre las pendientes? La relación es esta que acabamos de poner, tan importante, ¿sí? M1 por M2 da menos 1. Después de haber dicho eso, nos devolvemos acá y vamos a calcular las pendientes. Pensemos en un punto cualquiera, como por ejemplo este, el punto XY, ¿sí? Y miremos cuál podría ser la pendiente de la tangente, que sería una cosa así, en ese punto XY. Entonces derivemos. Entonces esta de aquí sale y' es igual a, es muy fácil, 2c por x. Esa es la derivada y nos da, por lo tanto, la pendiente de la tangente en el punto XY. Depende obviamente de C. Y ahora veamos esta. Para hacer esta no la podemos derivar tan fácil, sino que vamos a emplear derivación implícita. Entonces queda 2x más 4y igual a 0. Y despejando y' nos queda, este pasa para este lado, queda menos 2x dividido por 4y. ¿De acuerdo? Es decir que y', las derivadas de estas curvas son, simplificando por 2, aquí se simplifica, y nos queda menos x sobre 2y. Bueno, pero como se trata de hallar las tangentes en el punto XY, es el mismo punto, es el punto de intersección de estas curvas con estas, entonces podemos reemplazar a y por c por x al cuadrado. Entonces en ese caso nos daría y igual a menos x por 2, y en vez de y escribo c por x al cuadrado. ¿Y esto es igual a qué? Eso es igual, simplificando una x tanto arriba como abajo, nos da menos 1 sobre 2cx, ¿sí? Y ahora multipliquemos esta derivada por esta derivada, multipliquémosla. Entonces nos queda 2cx multiplicado por la otra, menos 1 por 2cx. ¿Y cuánto nos da esto? Pues sencillamente simplificamos el 2, la c y la x incluso, y nos queda menos 1. Eso significa que estas curvas x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a k forman una familia de curvas que cada vez que cortan a estas hacen un ángulo recto, ¿sí? Es decir que aquí se forma un ángulo recto. Voy a dibujarlas en otro color. En realidad son como unas elipses, ¿sí? Miren, es algo parecido a esto,
esta es una. Para un cierto valor de k, esta es otra. Esta es otra. Esta es otra. Más o menos. Y fíjense que cada vez que se cortan, hacen ángulo recto. Es decir, en todos los puntos en donde se cortan, forman un ángulo recto. Algo así. Ahí todas las veces hay ángulo recto. Muy interesante el tema de las curvas ortogonales. Se puede demostrar entonces que esta familia de curvas es ortogonal a esta familia. Estas son parábolas y estas son elipses. Muy interesante. Otro tema que está relacionado con la derivación implícita es el de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Hagámoslo. Supongamos que nos piden derivar esta función, seno a la menos 1 de x, es decir, arcoseno de x, la inversa de seno. Entonces, si y es igual a seno a la menos 1 de x es porque x es igual a seno de y, puesto que es la inversa, ¿no es cierto? Son dos cosas totalmente equivalentes. Y ahora puedo emplear derivación implícita en esta línea y queda, ¿cuál es la derivada de x respecto de x? Es 1. ¿Y cuál es la derivada de seno de y respecto de x? Primero se deriva por fuera y nos queda coseno de y se multiplica por dentro, o sea, por y', derivación implícita. Y ahora despejo y' y me queda 1 sobre coseno de y. ¿Y qué hago con eso? Pues me toca ver qué hago con coseno de y. Me recuerdo de esta identidad trigonométrica. Esta no. Esta. Seno cuadrado de cualquier cosa, por ejemplo de y, más coseno cuadrado de cualquier cosa de y es igual a 1. La identidad trigonométrica básica. Entonces, ¿qué es coseno cuadrado de y? Es 1 menos seno cuadrado de y. Y, por supuesto, que coseno de y es igual a raíz de 1 menos seno cuadrado de y. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo paso para allá, ¿sí? Y me queda y' igual a, y en vez de coseno de y escribo 1 sobre raíz de 1 menos seno de y. ¿Pero qué es seno de y? Aquí mismo lo dice. Aquí dice que seno de y es igual a x. Por lo tanto, queda 1 sobre raíz de 1 menos x. Aquí falta un cuadrado. X al cuadrado. Aquí también. X cuadrado. Un pequeño ejercicio podría ser el siguiente. Derivar y igual a seno a la menos 1 de, qué sé yo, 5x a la 3. Derivemos. Y' es igual a 1 sobre raíz de 1 menos, entre paréntesis, 5x a la 3, todo al cuadrado, y todo esto multiplicado por la derivada interna, que es 15x a la 2. Y así queda. Muy bien. También se podría escribir como 15x a la 2 dividido por raíz de 1 menos 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, x a la 3 por 2 a la 6. Y esa sería la derivada de esa función. Bueno, ahora veamos coseno a la menos 1. Y igual coseno a la menos 1 de x. Lo
equivalente es decir que x es igual a coseno de y, derivando implícitamente 1 es igual a menos seno de y por y', ¿sí? Así. Despejando y' es igual a 1 sobre menos seno de y, o sea, menos 1 sobre seno de y. Y volviendo a emplear la identidad pitagórica que hace un momento pusimos, nos quedaría que es igual a menos 1 sobre 1 raíz de 1 menos coseno cuadrado de y. Y como coseno de y es x, esto nos da que la derivada es menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y para terminar, hagamos y igual a la inversa de tangente, que es una función tan importante, arco tangente de x. Queda que x es igual a tangente de y. Derivando implícitamente 1 es igual a secante cuadrado de y, todo multiplicado por y'. Despejando y' me queda y' igual a 1 sobre secante cuadrado de y. ¿Y ahí qué hago? Pues miren, ¿se acuerdan que seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es igual a 1? La identidad pitagórica básica. ¿Sí? Bueno, pues dividamos todo el lado izquierdo y el derecho por coseno cuadrado de y. Entonces, si divido por coseno cuadrado de y, aquí nos va a dar tangente cuadrado de y. Aquí nos va a dar 1 y aquí 1 sobre coseno cuadrado de y es secante cuadrado de y. Empleo esto y entonces vengo acá a donde íbamos y me queda que esto es 1 sobre tangente cuadrado de y más 1. Es decir, y como tangente de y aquí dice es x, entonces 1 sobre x al cuadrado más 1. Interesante, ¿no? ¿Cuál podría entonces, para hacer un ejercicio de aplicación, derivar y igual a tangente a la menos 1 de raíz de x? ¿Sí? Entonces, y' es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado, pues me va a dar x más 1 por la derivada interna de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x, lo cual se puede escribir más sencillo como 1 sobre 2 raíz de x por x más 1. Y eso es todo por hoy. Chao, mijiticos.